Es una, algunos dirían es una interesante historia, otros dirán es una historia tan familiar y tan conocida, probablemente una de las grandes historias en la Escritura, pero a pesar que estamos en este marco de la celebración del Día del Padre y que muchos estarán pensando, este es un mensaje dirigido a los papás, pero déjeme decirle que no, este es un mensaje para todos nosotros. Recuerde que este es el mensaje número 24 de nuestra serie de Transformaciones Profundas. Las últimas 3 semanas el Señor nos llevó a ver y a hablar específicamente acerca de idolatrías, formas de idolatrías, tan sutiles muchas de ellas que a veces no nos percatamos, pero sin embargo cruzamos una línea y caemos en un plano de idolatría, y la idolatría es simplemente reemplazar a Dios por algo o por alguien. 3 semanas, y esta es la cuarta que el Señor nos está introduciendo, no nos mueve todavía de este plano de idolatría. Como vuelvo a repetir, es tan sutil el tema y la práctica que no la percibimos, pero es tan delicado reemplazar a Dios por cualquier cosa, hermanos. Podemos nosotros estar creyendo que llevamos una vida muy espiritual, cuando probablemente es más idolátrica que espiritual. Yo creo que por eso Dios nos retiene todavía hasta esta cuarta semana, y yo no sé si habrá otra más, en cuanto al plano de la idolatría. Cualquier cosa puede volvernos idólatras en realidad. Y esto podría transformarse en mensajes de todos los domingos hasta el fin de año, sin exagerar, mis hermanos, hablando de idolatría, hablando de cosas que transformamos en idolatría nosotros. Juan Calvino tenía razón cuando él dijo que el ser humano es una máquina de hacer ídolos. Constantemente estamos haciendo ídolos, y es verdad. Así que este mensaje no es solo para los papás, es una historia de un padre con su hijo, cierto, sí, pero es un mensaje para todos nosotros, porque tiene que ver con una idolatría casi imperceptible para los padres sobre todo. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender, ¿no? Dígale ahí en su oración personal: yo no soy padre, los que no son padres, no, yo no soy padre, pero Señor, igual háblame, ¿no? Háblame a través de este relato bíblico, trae a mi corazón realmente lo que necesite en esta mañana. Y humildemente encomendamos todo nuestro ser, una vez más, Señor, confiando en tu gracia, nuevamente, para que sea cubriéndonos, dirigiéndonos, abriendo nuestro entendimiento, y así como tú, Señor Jesucristo, hiciste con los caminantes de Emaús, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, Señor, en esta mañana. Por favor, Padre. Por supuesto que oramos, como lo hacíamos hace un instante, por cada papá, sobre todo cosas importantísimas, vitales para sus vidas, pero también esos mismos principios para ellos como papás también son útiles y necesarios para nosotros. Sendas advertencias, Señor, que traes sobre nuestro corazón en esta mañana. Te rogamos entonces, por favor, que puedas guiarnos pausadamente a través de tu Espíritu en tu palabra, Señor, y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, con el firme propósito de terminar haciendo tu buena y perfecta voluntad por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Desde que Adán y Eva decidieron rechazar la voluntad de Dios, y ahí empieza toda la desgracia en la vida del ser humano, obviamente, depositando todo su pensamiento, su corazón en ellos mismos y en su propia voluntad, y de esa manera rechazaron a Dios y rechazaron la voluntad de Dios sobre ellos. Desde ese instante, todos nosotros, todos los corazones de los seres humanos somos proclives, nacemos con esa proclividad en el corazón de hacer exactamente lo mismo que hicieron Adán y Eva, es decir, reemplazar a Dios, reemplazar la voluntad de Dios por nosotros mismos y por nuestra propia voluntad. Y eso ocurre desde pequeños. Usted no tiene que enseñar a sus hijos a mentir, por ejemplo. De pronto él sale con una mentira. La vez pasada estábamos hablando con unos padres que su niña tiene como unos 3 años, algo así, y la primera mentira se quedaron absortos los padres. ¿Qué pasó acá? ¿No? O sea, ella no sale a la calle, no tiene amigos, 3 años, ¿no? Y de pronto dijo su primer mentira, ¿no? Le decía: ¿se das cuenta? Eso viene en la naturaleza del ser humano. Por supuesto, me decía, yo lo entiendo, ¿no? Pero cargaba su corazón por el largo trabajo que le esperaba a este padre para enseñar a esta hija a que eso no es lo mejor para su vida, ¿no? Acercarla a Cristo Jesús y pueda asumir su voluntad a la voluntad de Dios Padre, ¿no? Esa es una tarea que tienen los padres de toda la vida, en realidad.
Lo que pasa es que no se dan cuenta de eso, ¿no? Creen que tienen los hijos para sostenerlos, ponerse colegio, pan, comida, vestirlos y ya está su rol cumplido, cuando hay algo mucho más alto y más sublime que tienen que hacer los padres. Entonces, hablando específicamente de reemplazar a Dios con nuestra voluntad y con nuestras propias decisiones, por eso hablábamos de cualquier cosa podemos nosotros subirla al rango de Dios. Cualquier cosa, cualquier persona puede ser ascendida por nosotros mismos al nivel de Dios. Y asumida al nivel de Dios es para desplazar a Dios y entronar a esa persona o ese algo en lugar de Dios. Entonces ahí es donde se transforman en nuestros ídolos personales, como hemos visto en semanas pasadas. Por ejemplo, solo para recordar los 3 últimos temas, la mayoría de personas pueden convertir el amor romántico hacia algunas personas en un ídolo. ¿Por qué? Porque estos creen que ese amor le va a cambiar la vida, nos va a redimir de nuestra vida desordenada, caótica, infeliz. Me caso con este hombre, esta mujer, voy a ser feliz. Pero tarde o temprano se dan cuenta que no es así. Pero ya incursionaron en el terreno de la idolatría, idolatrando a esa persona, viéndola como su redención. Otras personas, por el contrario, no es el amor romántico que levantan como su Dios, sino el dinero mismo, creyendo que la posesión de más y más dinero lo arregla todo en la vida, creyendo que el dinero arregla todos los problemas. Y cuando creen eso, que el dinero arregla todas las necesidades, ya la subieron al nivel de Dios. O sea, el dinero se transforma en un Dios redentor, en un Dios salvador. Si no tengo dinero, ¿qué va a hacer de mí? Me siento perdido. Otras personas han elevado el éxito, como veíamos la semana pasada nada más. El éxito, y puede ser éxito personal, empresarial, profesional, ministerial incluso, lo han elevado como salvador. Porque alcanzando el éxito en esos niveles, se piensa que esto es lo que yo necesitaba para ser feliz. Pero cuando llegan a ese nivel de éxito, se dan cuenta que sigue habiendo el vacío interior en sus vidas. Todos estos casos que hemos visto desde las 3 últimas semanas, son personas que han creído, firmemente lo creyeron en un momento en su corazón, que todo eso los podría hacer felices y que eso les daría significado a su vida, que el amor romántico le daría significado a su vida, que esa persona a la que le entregó su corazón le va a dar significado a su vida, que la cantidad de dinero que tengo acumulada va a dar significado a mi vida, ¿no? Que el éxito que he alcanzado le va a dar significado a mi vida. Pero eso es absolutamente una ilusión que tenemos nosotros los seres humanos. Sin embargo, cualquier cosa de esta vida, como les decía, puede ejercer como un ídolo, como una alternativa a Dios. Es definitivamente, tenemos que identificar que cualquier cosa que levantemos al nivel de Dios es un Dios fraudulento que definitivamente al final va a traer dolor a nuestras vidas. No existe ídolo que te traiga felicidad definitivamente. Todos los ídolos traen desgracia, todos los ídolos traen dolor a nuestras vidas. Pero a pesar que hemos visto 3 sendos ídolos en nuestra vida que podrían ser más fáciles de identificar probablemente, hay un 4º tipo de idolatría que podría ser imperceptible sobre la vida de los padres sobre todo. Regreso a esta historia tan clásica también en la Escritura. En 1 Samuel capítulo 2 en el Antiguo Testamento hallamos una familia donde el padre se llamaba Elí y esta familia estaba conformada por el padre y por los 2 hijos. No se dice absolutamente nada sobre la mamá, probablemente era viudo el hombre, pero era el sumo sacerdote en el templo de la nación de Israel. Su nombre era Elí y él tenía 2 hijos llamados Ofni y Fines. Usted puede ver eso en el relato de 1 Samuel capítulo 2. Y esos 2 hijos definitivamente que no le salieron, como decimos, estos le salieron bien torcidos. Y Ofni y Fines los describe la Escritura como jóvenes con una conducta que es totalmente contraria a su propia relación con su padre, que era sumo sacerdote en el templo, y su propia condición de ellos como sacerdotes que ayudaban a su padre en el templo. En 1 Samuel capítulo 2, como decía, en el versículo 12 hasta el versículo 17, se describe el perfil de estos hijos.
pero yo diría se resume en una palabra que es trágica realmente. Se dice de ellos que eran hijos de Belial. Belial es uno de los nombres que se da a Satanás. Esa expresión la seguimos utilizando hasta el día de hoy, ¿no? Ahí está este niño para arriba y para abajo, malcriado, desordenado, no obedece a los padres. Hey, venga para acá, nada, no hace caso a nadie. Este es un hijo del diablo, decimos, ¿no? Ya, exactamente es lo que quería decir de los hijos de Elí. Ofni y Fines se les describe como hijos de Belial, pero no solo eso, sino dice que no conocían a Dios. Esos dos datos son importantes para sopesar el hecho del tipo de personas que eran, el tipo de hijos. Ese mismo capítulo señala las terribles transgresiones que estos hijos cometen y que son obviamente no solo visibles por toda la nación, sino agravadas por su condición de sacerdotes y agravada por su condición de ser miembros de la tribu levítica. La tribu levítica era la tribu que servía en el templo a Dios. Era un privilegio pertenecer a esa tribu. Más adelante, en este primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 27 específicamente, describe la narrativa que aparece un hombre, un varón de Dios. Simplemente dice un varón de Dios. No dice el nombre, no describe quién era, pero dice que este varón de Dios viene en nombre de Dios para hablar con el sacerdote Elí. Y le anuncia, literalmente le anuncia a Elí la ruina en la que va a caer toda su casa y su familia. Y encima le dice, tus dos hijos han sido declarados reos de muerte por el Señor. O sea, tus dos hijos van a morir. ¿A causa de qué? A causa de las malas acciones, la mala conducta que tienen estos hijos y las actitudes demasiado indulgentes tuyas como padre, le dice Elí. O sea, era algo terriblemente, ¿no? Que este padre estaba escuchando con respecto a sus hijos y con respecto a su propia conducta como padre. Según la opinión de Dios, estos hijos no solo les salieron torcidos, son tan terribles que estos tienen que ser enjuiciados por muerte. Y tú como padre deberías correr el mismo camino, porque no has sido un buen padre, has sido un padre demasiado indulgente con ellos. Si usted no conoce bien la historia, que le animaría a leerla, si usted no conoce bien este relato bíblico, usted podría pensar, quizás podría pensar, bueno, me parece que Dios está siendo demasiado exagerado en este caso al decretar la muerte de sus dos hijos, porque ¿qué hijo perfecto hay sobre esta tierra? No existe hijo perfecto. ¿Qué hijo, qué hija no ha desobedecido en algún momento a los padres? ¿Qué hijo, qué hija no ha sido rebelde en algún momento con sus padres? Todos hemos sido rebeldes en algún momento con nuestros padres, si no en los hechos, en la mente y en el corazón. Pero todos hemos sido rebeldes para con nuestros padres. No hay hijo o hija que se salve de todo eso. Entonces, no hay hijo, no hay hija perfecto. Entonces, Dios, estás exagerando un poco con estos hijos. Me parece que es demasiado enjuiciarlos por muerte. Podríamos pensar si no conocemos bien la historia. Sin embargo, hermanos, la observación de Dios es diferente. Absolutamente diferente. Como dice la Escritura, mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. Y esos dos hijos de Elí han sido no solo malformados por el padre, sino que su conducta ha sido tan ofensiva, pero tan ofensiva para con Dios, que esos jóvenes cruzaron una línea. Cruzaron una línea. Pero el resultado de lo que son específicamente recae sobre los hombros del padre, directamente sobre el padre. Por eso Dios le dijo, has sido un padre demasiado indulgente. Has amado más a tus hijos que a mí. Y probablemente este padre, y con esto recuerdo lo que les estábamos haciendo recordar a los padres, algún grupo de padres el día viernes, este padre no invirtió tiempo para formar esos hijos. Es muy probable que este padre Elí no dedicó personalmente él su vida para formar la vida de sus hijos. Es muy probable que este padre no fue un padre perseverante ni se concentró en modelar, en moldear el carácter de esos hijos. Es probable que este padre no planificó su formación. Si usted no sabía, el ser padre se planifica. No solamente para tener a los hijos, se planifica cómo se les va a criar. No tuvo ese tino este padre. Todo lo que estoy mencionando lo recordamos a los padres el día viernes.
Entonces, volviendo al sacerdote Elí, lo más probable es que fue un padre consentidor con sus hijos, que simplemente les dejó hacer lo que ellos quisieran, que los dejó vivir su propia vida. No corrigió sus rebeldías, no corrigió sus malcriadeces, no corrigió sus desobediencias en el momento que debió hacerlo, y así crecieron de tal manera que les hizo creer que ellos estaban por encima de cualquier autoridad, que estaban por encima de cualquier disciplina. En otras palabras, todo esto lo resumo en una sola frase: este padre era un padre idólatra. Llegó a amar a sus hijos en tal medida que los idolatró. Por eso no hizo ninguna corrección. A mí me sorprende, me sigue sorprendiendo algunos padres que yo sigo viendo, el hijo está haciéndole la vida imposible a todo el mundo y el padre está sentado ahí y no hace absolutamente nada por corregir al hijo. Lo ve desordenadamente saltar por aquí, hacer perder atención a las demás personas, jale esto, tira aquello y arrastra otro. Y el padre absolutamente no dice nada, ¿no? A las justas la madre, ¡ay! Y yo siempre he dicho, ¿no? Si se fuera mi hijo, ¡ay, si se fuera mi hijo!, ¿no? Hace rato yo hubiera estado crucificado, ¿no? Pero eso que, ese padre es consentidor, no solo es consentidor, hermanos, son padres que han idolatrado a sus hijos, que idolatran a sus hijos. Repito, 3 semanas hablando de este asunto, mis hermanos y el Señor, para con nosotros. Todo, absolutamente todo tipo de idolatría va contra Dios, porque la idolatría reemplaza a Dios y los hijos pueden reemplazar a Dios. Es por eso que el fundamento de Dios para ajusticiar la maldad de estos hijos la leemos claramente en el versículo 29. Sigo en 1 Samuel capítulo 2, en el versículo 29, cuando Dios le revela esto que estaba haciendo mención y le dice específicamente: yo he determinado que esos jóvenes mueran. ¿Por qué? Versículo 29, porque le dice al padre: has honrado a tus hijos más que a mí, has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Qué le está diciendo Dios a este padre? En otras palabras, le está diciendo: has colocado a tus hijos antes que a mí. ¿Está escuchando, mis queridos padres? Has colocado a tus hijos antes que a mí. Has idolatrado a tus hijos. Por eso los has honrado más a ellos que a mí. Y por esa razón los has hecho creer a ellos, los has hecho sentir a ellos que pueden hacer lo que quieren, que pueden estar sobre toda autoridad, aún contra mí, sin corregirlos, y teniendo la falsa idea de que su pecado nunca los va a alcanzar. ¿Por qué? Porque creen que están por encima de Dios. Entonces se dan cuenta, un padre puede hacer mal, algo bueno, que puede empezar como algo que todo padre está en su responsabilidad y en su exigencia, amar a los hijos, mostrar amor hacia los hijos. Algo bueno que Dios ha dado a los padres puede trastocarse y puede transformarse en algo tan nocivo que puede matar a los hijos. Por eso es que no es aceptado en la mente de un padre. No, yo amo a mi hijo, no. ¿Cómo mi amor lo va a matar? No, eso no puede ser posible. Pero sí es verdad, te estoy demostrando, el amor de este padre los terminó por matar a los hijos. Lo están leyendo ahí, literalmente. Mis queridos padres presentes, mis queridos futuros padres, aprendan por ciencia. No pasen por esta experiencia. Esta es una forma de idolatría muy sutil, no admitida por millones de padres, no aceptada por millones de padres, no vista por millones de padres como idolatría, porque para estos padres es solo amor por sus hijos, es simple amor por los hijos. Bueno, a veces exagero, permito que se me trepe por la cabeza, pero tú permites algo y el niño, la niña, por su naturaleza de pecado, va a querer más. Ahí es donde cruzan líneas. Si tú le permites seguir cruzando líneas sin ningún lineamiento de disciplina, orden y autoridad, tú perdiste. Tú perdiste. Perdiste tu norte como padre, perdiste tu función como padre, perdiste los propósitos de ser como padres.
porque creo que son padres que no saben o han olvidado los preceptos claros de la palabra del Señor. Cito algunos si es que lo has olvidado. Por ejemplo, Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice claramente: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso es amor verdadero. Proverbios 29, 17 dice el Señor: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ahora, saque solamente su línea. Si usted no hace las correcciones, ¿va a haber alegría para mi alma? Claro que no, pues. Va a ser todo lo contrario. Va a haber sufrimiento, dolor, porque mientras van creciendo, y sobre todo cuando alcanza mayoría de edad, ya no los puedes detener. Y prepárate para sufrir el resto de tu vida, porque es dolor tras dolor, dolor tras dolor tras dolor. ¿Cómo cambio eso? Solamente Cristo lo puede cambiar. Si ese hijo y si esa hija no recibe a Jesucristo, nunca va a cambiar. Proverbios 22, versículo 15 dice: la necedad está ligada al corazón del niño por naturaleza. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. La vara de la disciplina. Me temo que muchos padres han olvidado eso, la existencia de la vara. Proverbios 23, versículo 13 y 14 dice: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno. O sea, yo creo que son padres que han olvidado o que nunca han leído o no conocen estos mandamientos de parte del Señor. Por supuesto, hay un rango de edades donde la vara es aplicada. No voy a entrar en este tema porque no es el de esta mañana, pero hay un rango de edad. No es darle duro hasta que tiene 20, 30, 40 años, ¿no? Como me decía una mamá: no, a mí no me importa, ya anciana. El hijo venía con los hijos y todo, y había tomado una decisión equivocada, y la viejita salía con el palo y les come en la mano, ¿no? Pa, sobre el lomo, ¿no? Es probable que para algunos padres, y digo esto porque es la experiencia, yo escucho cientos de historias, como pastor escucho cientos de historias de estas, ¿no? Padres que les ha costado lágrimas, les ha costado oraciones, poder tener un hijo o una hija. No les fue nada sencillo llegar a ser padres, fue algo que deseaba, fue algo que les costó mucho clamar a Dios y pedir y buscar ayuda, etcétera, etcétera. Pero es precisamente a pesar de que costó mucho tener ese hijo o esa hija, ¿no? Es precisamente por esa razón, porque fue una respuesta de parte de Dios. Los hijos son bendición de Dios. Clamaste, hubo problemas y no podían tener familia, y clamaste, lloraste al Señor, y Dios te dio un hijo, una hija. Ya, justamente por esa razón, por esa bendición, es que debes tener una buena vida de administración para la vida de tus hijos y para la vida de ese hijo, para la vida de esa hija. Administrar bien sus vidas. Un error común que veo en muchos padres por este asunto, que bueno, nos costó tanto tener este hijo o esta hija, y se vuelve el todo para su vida y le permiten hacer de todo. O el otro caso extremo de madres solteras, que lamentablemente los padres abandonaron, se dieron los desentendidos, se quedaron como madres solteras. Y ven al hijo o a la hija como pobrecito. Hermanos, cuidado, no es pobrecito. O sea, pobrecito, no tiene papá. Y porque no tiene papá, le permites de todo, le consienten de todo, va a traer dolor a tu alma, como leíamos. Seamos sabios y entendidos, mis hermanos. Ahora fíjese, por favor, con esto en mente, el peligro de idolatrar a los hijos es una línea imperceptible que cualquier papá o mamá puede cruzar. El principio central de la Biblia, usted lee la escritura de arriba abajo, y el principio central, como un eje que gira en toda la escritura, es el rechazo a toda forma de idolatría. Dios es claro en ese sentido. La Biblia, por lo tanto, está repleta de historias, mis hermanos, absolutamente una tras otra historia, que nos habla de innumerables formas, los efectos devastadores de la adoración a los ídolos, los efectos devastadores de que nuestro corazón se incline hacia cualquier tipo de idolatría. Todo Dios falso que nuestro corazón decida elegir, sea, como hemos visto en semanas anteriores, el amor romántico, el amor, inclinar el corazón hacia el dinero, hacia el éxito o hacia los hijos mismos ahora que estamos viendo, tiene un relato correlativo, poderoso, pegado, que explica cómo ese tipo concreto de idolatría va a terminar dañando nuestras vidas.
Va a terminar causando mucho dolor a nuestra existencia. Uno de los personajes centrales en la Biblia es Abraham. Y es sumamente central ese personaje, mis hermanos. Yo creo que el Antiguo Testamento perdería mucho si Abraham no hubiera existido. Claro, Dios hubiera buscado otro instrumento probablemente, pero Abraham es todo un personaje en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Como la mayoría de los hombres de la antigüedad, Abraham deseaba un hijo. Todos los patriarcas anhelaban tener un hijo sobre el cual descansara su nombre, continuara la estirpe de su generación y pudieran dejar todo lo que habían logrado en la vida, lo pudieran dejar a ese hijo. Ahora, es muy probable que, sin embargo, en el caso de Abraham, ese deseo de Abraham se convirtió, en un momento de su vida, se convirtió en el más profundo deseo en su corazón. Usted sigue el relato que empieza desde Génesis capítulo 12 hacia adelante, todo el recorrido de la vida de Abraham. Por último, él ve cómo los años van avanzando. Cuando Dios lo llama en Génesis capítulo 12, Abraham tenía 75 años. Anhelaba un hijo. Dios le promete un hijo. Pero él ve que va avanzando su vejez y cuando llega esa promesa, Por último, más allá de toda esperanza, más allá de todo pronóstico, más allá de toda posibilidad, Dios le da un hijo. Dios le da un hijo a Abraham. Entonces, Abraham pensó, cuando ve hecha realidad el hecho de cuando su esposa dio a luz a Isaac, es muy probable que Abraham pensó, tengo todo lo que deseo, ahora soy feliz en esta vida, porque toda su vida anheló un hijo. Pero entonces, cuando él pensó esto y sintió esto, ahora sí puedo decir que soy feliz, en ese momento Dios le pidió a su hijo que renunciara a él. Cuando uno empieza a leer todo el relato bíblico, dice, ¿habrá una historia más contradictoria que esta? O sea, qué raro que es Dios. Claro, llegamos a esa conclusión cuando no conocemos de cerca a Dios, cuando no hay una relación con Dios. Según la Escritura, usted sabe, Dios pacta con Abraham. Otra vez regreso a Génesis capítulo 12 y le hace una promesa impresionante a este hombre y le dice, Abraham, si tú me obedeces, si me eres fiel, entonces yo voy a bendecir no solamente tu vida, voy a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de tu generación, a través de tus descendientes. Insisto, Abraham ya tenía como 75 años, entonces le está diciendo, a través de mi generación, eso significa que voy a tener hijos. De hecho, que lo tomó de primer plano, así tal como se lo dijo el Señor. No obstante, mis hermanos, para que sucediera esto, Abraham tenía que dejar su tierra, tenía que irse de su parentela. Génesis capítulo 12, por eso empieza así los primeros versículos. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios llama, este es el primer llamamiento que recibe Abraham. Dios llama a Abraham a que deje todo atrás, todo lo que ama, todo lo que ha levantado en más de 70 años y todo lo que representa su seguridad, su área de seguridad para él. Piensen, hombres, por favor, un momento. Nosotros los hombres somos muy recelosos a dejar lo que nos ha costado toda una vida, 70 años trabajando para tener lo que tienes y un momento dado te dice el Señor, deja todo, abandona todo. No, tú no lo dejarías fácilmente. Esto me ha tomado toda la vida. Esto es una locura. Te reprendo, Satanás, no es voz de Dios. Diríamos inmediatamente. Es lo más probable, ¿no? Pero Abraham identificó que era la voz de Dios. Ahora, sin cuestionar absolutamente nada, el autor a los Hebreos rememora ese episodio y simplemente dice en referencia a Abraham, Hebreos capítulo 11, versículo 8, Abraham dice que él obedeció a Dios y salió sin saber a dónde iba. Simplemente obedeció, salió. Debo salir, Señor, dejo todo y salió, dice. Salió sin saber a dónde iba. Pero Dios, recuerde que no es deudor de nadie, le dio una nueva esperanza a Abraham. La profecía que le dio Dios a Abraham le aseguraba que las naciones de la tierra serían benditas a través de la familia de Abraham. Génesis capítulo 12, estoy en el versículo 7, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, capte eso, a tu descendencia, le dijo, daré esta tierra. Tu descendencia.
Por eso yo decía, Abraham la tomó en la primera. Eso significa voy a tener hijos. Dios no se puede equivocar en esto. Claro, va contra mis sentidos, contra mi lógica humana, a mi edad, es imposible. Sí, va contra todo pronóstico, pero Dios lo está prometiendo. Eso suponía que tendría hijos. Repito, Abraham tenía como 75 años. Sara, la esposa de Abraham, era 10 años menor aproximadamente, 9, 10 años menor. Ahora, no solamente no había podido concebir a lo largo de toda su vida porque era estéril, sino si Abraham tenía 75 años, ¿qué edad tenía Sara? ¿Cuánto? Aproximadamente, ¿no? Entonces ya una mujer a los 65 años ya no puede tener hijos. Es imposible que pueda tener hijos. Su ciclo menstrual cesó, ya está o pasó su periodo de menopausia, ya es imposible, absolutamente imposible. Pero aún en esas condiciones, hablando en términos biológicos, tener hijos parecía una meta imposible para ambos, pero Dios prometió a Abraham que tendría un hijo. Y Abraham le creyó a Dios. Sin embargo, a medida que pasaban los años y la promesa divina tardaba en llegar, por fin, cuando Abraham cumple 100 años, ¿Sara cuántos años tenía? Abraham tenía 100 años. ¿Cuántos años tenía Sara? Aproximadamente. Justo en ese momento, después de 25 años de darle una promesa y de esperar, y literalmente Abraham podía decir, ¿hasta cuándo, Señor? Ya me estoy haciendo viejo y me voy a hacer viejecito y no llega la promesa. 25 años después, Sara da a luz un hijo, Isaac. Y es evidente en el relato bíblico que se trató de una intervención divina. ¿Cómo puede ser posible eso? Solamente es un milagro de parte de Dios, ¿no? Por eso el nombre de Isaac, si no sabía, significa risa. Porque cuando el ángel del Señor vino y les anunció que iban a ser padres, Sara estaba detrás de las cortinas escuchando, y como ocurre, pues, tengo 60 y pico años y voy a ser mamá, no te pases, ¿no? Y se rió, de hecho. Por eso usted ve en el relato y dice, no, ¿por qué te has reído, Sara? No me he reído. Dijo, no, te has reído, ¿no? Ya, eso marcó la mente y la vida de ambos, así que nace Isaac. ¿Qué nombre le ponemos? Guillermo. No. Isaac. Porque todo el que sepa la historia va a reír. Y es cierto, ahora la volvemos a relatar de cuántos siglos, mis hermanos. Y usted piensa, y yo estoy viendo el rostro de varios de ustedes, y se estaban riendo cuando 90 y pico años, y da a luz un hijo, y tú te estás riendo. Nos sigue haciendo reír el nombre de Isaac. Bien puesto el nombre que le dieron a este hijo. Es una referencia, obviamente, a esa alegría, es una referencia al momento que se le comunicó, pero escuche, por favor, que esto es importantísimo, porque uno ve 100 años Abraham, 91 años Sara. Esto es imposible, esto es un milagro de Dios, pero ¿por qué los hizo esperar tanto? ¿Qué le costó al Señor darle la promesa? Ya están viejecitos, pobrecitos, mejor de una vez. ¿Por qué esperó tanto el Señor? ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Este es el punto, mis hermanos, anota con cuidado esto. El propósito de aquellas demoras, ¿no?, casi inacabables para estos ancianos, era refinar la fe de Abraham. Para que llegara a ser el gran patriarca, la fe de Abraham tenía que ser trabajada. Le empezó a trabajar desde su tierra cuando le dijo que debería salir y que debería dejarlo todo. Ya estaba siendo trabajada la fe de Abraham y él obedeció, avanzó un nivel de fe. Lo hace esperar, le da la promesa y lo hace esperar 25 años. 25 años fueron complicados y aún en esos 25 años, usted sabe, hubo una gran falla de ambos. Ahí en el medio nace Ismael. Sara se cansó de esperar. Abraham en su desesperación aceptó la propuesta de la esposa cuando le da la sierva y por eso nació Ismael.
¿Qué estaba haciendo Dios en todo ese tiempo? Refinar la fe de Abraham, un proceso tremendamente importante en la vida de este patriarca. No obstante, mis hermanos, los años de infertilidad que enfrentaron ambos tuvieron otro efecto que no se suele ver en la historia, rescato para todos nosotros. Nadie, hermanos, pongamos en las sandalias de Abraham y en las de Sara. Nadie, hermanos, nadie había deseado un hijo tanto como Abraham y como Sara. Si acá hay alguien presente, alguno de los presentes que anheló tanto, esperó mucho tiempo para tener un niño o una niña y fue realmente el gozo tenerlo, usted quizás puede entender algo de esto. No había nadie sobre esta tierra que deseaba tanto un hijo como Abraham. Y él percibía que había valido la pena, no sé, cada día creo que él se repetía en la mente, valió la pena obedecer al Señor, salir y dejar todo, ir a donde yo no conocía, valió la pena hacerlo porque Dios tiene algo más grande, Dios tiene algo más grande para mi vida. Dios ha prometido algo y Él lo va a cumplir. Más de una vez tuvo que repetirse su Abraham en su propio corazón. Entonces él veía en su heredero, cuando nace Isaac, ve en Isaac su recompensa a creerle a Dios. Esta es mi gran recompensa por haber tenido fe en Dios. Un hijo a semejanza mía, algo que yo y todos los patriarcas siempre hemos deseado, y valía la pena haber esperado, valía la pena haber guardado la promesa en el corazón, valía la pena haberse sacrificado en todo lo que se sacrificaron, pero por fin tenían un hijo y era varón todavía. La bendición completa, pensó Abraham. Pero ahora la pregunta es, y retrocedemos, mis hermanos, 23 mensajes hacia atrás. Abraham, mete la cabeza debajo de tu iceberg y mira tu motivación. Porque acá vienen las preguntas complicadas, hermanos. Había estado esperando a Abraham y sacrificándose, dejando su tierra, todo, ¿lo había hecho por Dios o lo había hecho por el simple deseo de ser papá? Si usted no sabe, algunos hombres se casan porque quieren ser padres, no porque amen precisamente a la persona con la que se han casado, es por el deseo ferviente de ser padres. Como una vez un hombre me dijo, es que mi reloj, mi cronómetro me dice que ya es tiempo, pero esa no es motivación para casarte, le recordaba. ¿Por quién lo estaba haciendo Abraham? Había usado simplemente a Dios como un medio para alcanzar su fin, el ser padre por fin. Había usado a Dios. Había aprendido a confiar solo en Dios, había aprendido a amar solamente a Dios por sí mismo, por lo que Dios es o por lo que podía obtener de Él, es decir, que le dé un hijo. Y la respuesta a todas esas preguntas, mis hermanos, es no. Abraham todavía no había aprendido bien todo esto. Estaba en el proceso, su fe estaba siendo refinada y es probable que a algunos padres presentes les ocurra lo mismo que a Abraham. Todavía no entienden algunas cosas de su paternidad. Eso me lleva a mi segundo punto en esta mañana. Llega un momento en nuestra vida en que Dios nos confronta con nuestra idolatría. Este, creo yo, es el caso. Dios escogió, yo no calcé el tema, mis hermanos, a mí siempre me asombra el Señor. Este tema que estamos tocando de la vida de Abraham con su hijo estaba ya programado por el Señor. Yo siempre admiré y dije, Señor, es el día del padre y definitivamente tú tienes que decir algo a los papás. Pero no está divorciado de toda la temática que estamos manejando, de todo lo que Dios está hablando. Hay un momento en nuestra vida cuando Dios nos confronta con nuestra idolatría. No importa la edad que tengas como papá, pero Dios creo que quiere confrontarte con tu propia idolatría. Mi esposa y yo conocimos hace varios años atrás a una pareja que buscaba por todos los medios hacer realidad, creyentes, hacer realidad su deseo de ser papás. Y lo lograron. Después de varios tratamientos, lo lograron y el Señor los bendijo con más de un hijo. Ellos pensaron, cuando estaban en todo el proceso de buscar ser padres, ellos pensaron que cuando tuviera ese hijo o esa hija sería el matrimonio más feliz sobre esta tierra. Es lo que pensaron
en su mente y corazón. Lamentablemente no sucedió así. Lamentablemente no fue así. Muchas parejas, mis hermanos, que desean tener hijos, creen que tenerlos va a resolver sus problemas. Creen que tener los hijos los va a hacer más felices, pero en realidad nunca ocurre eso. Nunca pasa así en la realidad. Los lectores de Génesis capítulo 12, donde empieza la historia de Abraham y que se extiende hasta el capítulo 21 aproximadamente del mismo libro, podrían pensar de la misma manera como todas estas parejas que el nacimiento de Isaac, por fin, pobres viejos, 100 años, 90 o 91 años, la esposa, ya son padres, punto final. Aquí culminó la historia, este es el capítulo final de Abraham. Muchos de hecho pensarán que fue así. Y se coronaría con el triunfo de la fe, le pondrían el título, el triunfo de la fe, esperaron y Dios les otorgó. Ahora pueden morir felices los viejos, porque Abraham cumplió su llamado, obedeció lo que Dios le dijo, Dios lo bendijo, recompensó esa fe con un hijo tan anhelado, y nosotros podríamos llegar así, a ponerle un punto final a la historia. Pero, hermanos, nos encontramos que el relato no termina ahí, que continúa. Porque ahí es donde viene un segundo llamado a Abraham. Se habla mucho del primer llamado, deja tu parentela, deja todo, todos reconocen ese llamado, pocos ven el segundo llamado de Abraham. Y yo llamo tu atención a ese segundo llamado de Abraham que recibió de parte de Dios. Y ese segundo llamado no pudo ser nada más algo tan demoledor para la vida de un padre. Estoy en Génesis capítulo 22, versículo 2. Específicamente Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, ahora, no mañana, pasado, dentro de un par de años, cuando ya crezca más, no, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es una información que recibe Abraham demoledora para cualquier padre. En ese momento, Abraham probablemente no lo entiende todo, pero sabe que es una prueba. Nosotros podemos ver a la distancia. Esta es la prueba definitiva, formativamente hablando de la fe de Abraham. Yo le dije hace un instante, Dios estaba trabajando las demoras para formar la fe de Abraham, de este patriarca. En el instante que Abraham recibe esta noticia, Isaac, su hijo, su único hijo, se había convertido en el todo de la vida de Abraham. Isaac era todo para este hombre y para su esposa. Pero el llamado divino lo deja bien en claro, si usted se ha dado cuenta en este versículo 2 que hemos leído. No se refiere a Isaac diciéndole, toma a Isaac. No, sino dice textualmente, toma tu hijo, tu único a quien amas. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta aquí en este llamado del Señor. Tu único a quien amas. Sí, Abraham era totalmente consciente a qué punto había llegado de amar a su hijo. Dios estaba hablando a su corazón, le estaba haciendo notar algo que él imperceptiblemente, la línea que él había cruzado y que él no se había dado cuenta que había cruzado. La Biblia, mis hermanos, nos ayuda a ver que el efecto el afecto, el fuerte afecto que tenía Abraham por su hijo, se había convertido, hermanos, por eso hablo de cruzó una línea, se había convertido en adoración de su hijo. De hecho, que algunos padres del día de hoy utilizan esa frase, ay, mi hija es mi adoración. Cuidado, hermanos. Mi hijo es mi adoración. Cuidado. Porque fíjese, lo pongo en el orden simplemente, lo regreso a Génesis capítulo 12, hasta ahí, hasta ese momento, el sentido de la vida de Abraham había dependido exclusivamente de la palabra de Dios y de su palabra. Deja tu parentela, está en comunión con el Señor, depende de lo que Dios diga, Dios le dice y él obedece. Dependía exclusivamente de la palabra de Dios y de la persona de Dios. Ahora, después de 25 años hacia adelante, más, porque ya Isaac ya es un jovencito, él ya no está dependiendo de Dios y su palabra. De pronto, mientras ha ido creciendo Isaac, Abraham ha ido dependiendo cada vez más del amor y el bienestar de Isaac que de Dios mismo. Es una línea imperceptible que los padres cruzan.
el centro de la vida de Abraham se estaba desplazando, hermanos, en los años. Se estaba desplazando de la persona de Dios a la persona de Isaac. Y estaba descansando ya en la persona de Isaac. En ese instante es cuando Dios se lo pide. Dios no decía que, si usted lee bien el texto, Dios no está diciendo que no se puede amar a los hijos, hermanos, por si acaso. No, sino que no debemos, lo que Dios está tratando de comunicarnos en esta mañana es que no debemos convertir a un ser querido en un falso Dios. No debemos convertir a un ser querido como un hijo o una hija en un falso Dios. Si hay alguien que coloque a su hijo o a su hija en el lugar del Dios verdadero, entonces lo que va a crear va a ser un amor idólatra. Y ese amor idólatra, como le dije, va a asfixiar a los hijos y va a destruir la relación con Dios como hombre y como padre, y va a destruir la relación con sus propios hijos. Abraham tuvo que ser confrontado con esta realidad. Abraham tuvo que ser confrontado con Dios, con su idolatría, que ni él mismo se había percatado que había empezado en su corazón por su propio hijo. Y como dijimos anteriormente, cualquier forma de idolatría tiene la capacidad de enceguecernos, hermanos, recuérdelo. Cualquier tipo de idolatría nos enceguece. Entonces, la pregunta en todo caso aquí es si Abraham entendió lo que Dios le estaba mostrando o no lo entendió. ¿Lo entendió? ¿No lo vio? ¿No lo vio? Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Cuando nosotros somos librados, hay un momento en que Dios nos muestra la idolatría, pero también hay un momento que es el deseo de Dios en que nosotros seamos librados de esa idolatría, específicamente hablando de la idolatría hacia los hijos. Escúcheme con cuidado, por favor. Soren Kierkegaard, el famoso filósofo danés, el llamado padre del existencialismo en el siglo XVIII. Él escribió varios libros, pero un libro en especial que ha sido revolucionario en la historia, y él mismo lo predijo, este libro va a cambiar la vida de mucha gente, va a prevalecer en el tiempo. Y fue cierto, lo tituló Temor y Temblor. Soren Kierkegaard, cuando escribió Temor y Temblor, basó el relato o el contenido de este libro en la experiencia de Abraham con Isaac. Él relata por qué Kierkegaard provenía de una familia de creyentes. Su padre pastoreó una iglesia incluso y quiso que Kierkegaard sea un pastor de una iglesia. Entonces él creció en la palabra, pero su corazón se fue inclinando por la filosofía. La filosofía fue destruyendo fundamentos de fe en el corazón de Soren Kierkegaard. Entonces, la mayoría de sus libros no desdice a Dios, analiza al ser humano, no desde el punto creador, sino lo analiza desde su existencia en sí misma como ser humano. De eso trata la corriente del existencialismo. Entonces, cuando escribe este libro, él cuestiona mucho la fe. Y llega a la conclusión, en este libro, Temor y Temblor, Kierkegaard llega a esta conclusión, que la fe es irracional y es absurda. Y que la experiencia de Abraham mismo, él pensó que la orden que había recibido de parte de Dios de sacrificar a su hijo, a Isaac, fue una orden que no tenía sentido y contradecía todo lo que Dios le había dicho antes, pero que sin embargo, a pesar de todo eso, la había cumplido. Esto es absurdo, esto no tiene sentido, es irracional, pero bueno, pues ya voy a obedecer. Esa fue la actitud de Abraham. Hermanos, este hombre se equivocó por completo. Soren Kierkegaard puede haber crecido escuchando la palabra, pero no conocía a Dios. Es mi conclusión personal. Nunca llegó a conocer a Dios realmente. Porque la Escritura nos muestra todo lo contrario a lo dicho por este filósofo. Abraham, hermanos, él aprendió a conocer a Dios. Venía de una cultura pagana, politeísta, pero aprendió a conocer a Dios, al verdadero Dios, y aprendió a obedecer a Dios. Entonces, nunca Abraham, desde Génesis capítulo 12, nunca Abraham dio pasos en falso. Fueron pasos más bien de confianza. Dios le decía algo y él accionaba en fe. Así que a pesar que Abraham había cruzado la línea, esa línea imperceptible hacia la idolatría de su propio hijo, a pesar de eso, Abraham conocía a Dios. Él entendía los propósitos de Dios y entendió perfectamente cuando le pidió su propio hijo. Él entendió las razones de Dios, quizás no todas a perfección, pero porque conocía a Dios, él entendió el mensaje de Dios.
Entonces, para Abraham la orden sí era comprensible, no como dice Soren Kierkegaard, era irracional, para Abraham era irracional, no, era absolutamente racional. Y aunque la orden de Dios era comprensible para Abraham, pero eso no significa que fuera menos espantosa. Igual fue terrible recibirla, porque Abraham se enfrentaba a un último desafío de fe en su vida probablemente. Así que yo calculo que él pensó lo siguiente, más o menos, él dijo, Dios es santo, santo, santo. Todos los demás somos pecadores. Tuvo que haber llegado a esa conclusión. Y mi hijo Isaac está incluido dentro de todos los pecadores. Y por eso todos nosotros merecemos la muerte, no merecemos otra cosa de Dios. Estamos vivos y yo tengo un hijo por gracia de Dios. Sin embargo, él pensó y dijo, pero Dios también es un Dios justamente de gracia. Y si Él es un Dios de gracia, Él ha dicho que quiere bendecir al mundo por medio de mi generación. Y mi generación es Isaac. Entonces Dios ha empezado a hacer realidad esa bendición. Pero Dios dijo que iba a bendecir a través de mi generación. Entonces yo no creo, fíjese, yo no creo que a pesar que Dios me ha dicho que lo sacrifique, yo no creo que Dios realmente quiera la muerte de mi hijo. Y al final, aun si yo lo terminara por matar en el altar, yo no sé cómo, pero Dios lo va a volver a levantar. Para pensar así, mis hermanos, uno tiene que tener una fe, wow, una fe bien desarrollada y bien puesta. Entonces Abraham sigue pensando y dice, ¿cómo es posible entonces que Dios sea santo y justo y al mismo tiempo así cumpla en su gracia su promesa de salvación? ¿Cómo hará para salvar a mi hijo? ¿Cómo hará para realizar su promesa, aquella promesa que me ha dado? No lo sé. No sé cómo lo hará Dios, pero lo único que sé es que Él lo hará. Entonces, por eso le obedeció a Dios. No fue un arrebato simplemente. Recuerda que caminó casi prácticamente 3 días con el hijo hacia el monte Moría. Suficiente tiempo para pensar para un papá, para arrepentirse, para escapemos hijo, o huye de mí, soltarlo al hijo, huye porque si no te mato. No hizo absolutamente nada de eso. Muchos creen que los 3 días se la pasó llorando, angustiado. No creo que Abraham haya caminado así. Si él entendió los propósitos de Dios, obviamente la noticia era espantosa, hay que sacrificar a mi hijo, sí, pero él me da la impresión a mí que él fue adorando. 3 días lo invirtió adorando al Señor, adorando. Algunos especulan que Isaac tenía 14, otros dicen 12 años, otros 16 años, no importa la edad, pero Abraham estaba dando gracias. Gracias, Señor, por estos 14 años, por estos 16 años, gracias por estos 15 años que me has dado a mi hijo, lo he disfrutado, lo he gozado, pero ya entendí. Yo crucé una línea y tú tienes razón, es tuyo, ¿no? Al fin y al cabo. Abraham sabía todo esto, obedeció a Dios teniendo la convicción de que Dios cumpliría lo que le había prometido. Actuó como lo hizo otro personaje famoso de la Escritura, me refiero a Job. Cuando Job fue llevado por Dios y Dios a diferentes aflicciones, Job las tomó sin saber por qué Dios le estaba dando esas pruebas, sin entenderlo. Sin embargo, Job dijo lo siguiente. Él dijo, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. O sea, acá no termina mi vida. Quizás es el horno de aflicción más fuerte, más terrible, pero voy a salir de este y voy a salir refinado como el oro. Es exactamente, probablemente lo que pensó Abraham también. Así que allí vemos a Abraham caminando, subiendo aquellas montañas, obedeciendo ese segundo llamado desafiante de Dios. La magnífica narrativa hebrea nos ofrece indicios emocionantes de esta fe de este hombre, cuando ahí en Génesis capítulo 22, versículo 5, él anticipa lo que Dios va a hacer sin entender cómo lo va a hacer. Y les dice a los siervos que los han acompañado en el camino, les dice, volveremos a vosotros. Usa un plural. Los deja ahí a sus siervos y dice, bueno, a partir de acá solo yo y mi hijo Isaac, vamos hacia el monte de Dios,
pero volveremos a vosotros. Es improbable, digo yo, que Abraham tuviera una idea precisa de lo que Dios iba a hacer en las siguientes horas, pero a pesar de eso, Abraham no subió hacia esa montaña diciendo, puedo hacerlo, tratando de convencerse de que sí podía obedecer a Dios, sí puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. No subió diciendo eso en su corazón, descansando en sus propias fuerzas, en su propia voluntad. Por el contrario, Abraham subió diciendo, Dios lo hará. Dios lo hará, Dios lo hará. No sé cómo, pero Dios lo hará, Dios lo hará. Recuerde que Abraham no se limitaba a ejercer una fe ciega en esos momentos. No estaba diciendo, esto es como sostiene Kierkegaard, ¿no? Esto es una locura, se dijo de repente a Abraham. No, esto es una locura, es un asesinato prácticamente, pero a pesar de todo eso lo tengo que hacer. Es irracional la orden de Dios, pero bueno, la tengo que obedecer porque Él es Dios y yo soy la criatura. No, ese no fue el sentir de Abraham, ese no fue el pensamiento de Abraham. Él más bien se decía, sé que Dios es tan santo, pero tan santo como misericordioso. No sé cómo podrá hacer ambas cosas Dios, pero lo único que sé es que Él hará algo al respecto. Si Él prometió, su promesa permanece fiel por los siglos. De eso estoy seguro, se dijo Abraham. Hermanos, si Abraham no hubiera tenido ese nivel de fe, habría estado, escúcheme, furioso caminando sobre esa montaña, enojadísimo por Dios, ¿no? Me hiciste esperar 25 años, me diste una promesa, me la das cuando ya todas mis fuerzas estaban por tierra y ahora me lo quitas. Dije, ¿qué clase de Dios es esto? Renegando. Pero te acabo de explicar que Él no subió hacia el monte Moria. Él subió adorando, creyéndole a Dios. Por fin Abraham, nos dice el relato bíblico, Génesis capítulo 22, versículo 9 hacia adelante, él y su hijo ven el lugar que Dios le ha indicado. Y dice literalmente, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En ese preciso momento, Dios, que ha sido su principal testigo, su principal compañero, su principal inspirador, el que le mandó a hacer eso, en ese instante se escucha la voz de Dios diciéndoles de los cielos. Génesis capítulo 22, estoy verso 11 y 12. Abraham lo llamó por nombre. Heme aquí, él respondió inmediatamente. Y eso para mí siempre va a ser sorprendente porque no hay ninguna horas de espera para la respuesta de Abraham. Me refiero a lo siguiente, cuando Dios lo llama, Abraham está a punto de ejecutar a su hijo, pero no está obnubilado en sus sentidos, está todo el tiempo consciente de lo que está haciendo, pero totalmente conectado con Dios, a tal punto que escucha la voz de Dios. Alguien arrebatado no escucha a nadie, no sé si te ha pasado eso. Cuando alguien está arrebatado y sobre todo agrediendo a alguien, hey, agárralo, oye, pare, oh, no le pegues, y sigue, no escucha a nadie, ¿sí o no? Y está dándole ahí, no escucha a nadie. Si Abraham hubiera estado arrebatado, ya lo amarró ahí, Abraham, ya lo mató el hijo. Se acabó, ya cumplí. Y respiró, y recién creo que escuché algo. No era un acto de arrebato, entiéndalo, estaba totalmente consciente. Eso muestra fe, eso muestra su proceso de adoración, eso muestra cuán conectado estaba con Dios. Abraham, heme aquí, Señor. ¿Hay algo adicional? ¿Hay algo adicional que tengo que hacer? La respuesta de Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y en ese preciso momento es llevada la vista de Abraham hacia un costado, entonces ve en un arbusto atrapado un carnero. Desata a su hijo, él entendió inmediatamente eso de parte de Dios, provisión de Dios. Tomó al carnero, lo montó sobre el altar del sacrificio y lo presentó como una ofrenda a Dios inmediatamente. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza de fondo aquí? Dos cosas puntuales que espero guardes en tu corazón. Dos cosas puntuales, en especial los papás, en especial los que están anhelando ser padres. Escúchame, por favor. Primera lección que aprendemos es que aquella prueba que tenía que ver que fue probado, con la cual fue probado Abraham, tenía que ver con el amor supremo hacia Dios. Esa prueba tenía que ver con el amor supremo hacia Dios. Al final te das cuenta de lo que Dios
le dijo a Abraham, Génesis capítulo 22, versículo 12 que leí, ya conozco que temes a Dios, le dijo. Ya conozco, detén tu mano, ya conozco que temes a Dios. Ese de temes a Dios en la Biblia, usted lo sabe perfectamente, simplemente te lo recuerdo, no es tener miedo a Dios. El temor a Dios significa entregarle todo el corazón a Él, reconociendo lo que Él es como Dios. Temor a Dios es entregarle todo el corazón a Dios, reconociendo lo que Él es como Dios. Entonces usted se da cuenta, ante semejante entrega de Abraham al Señor, ¿qué le estaba entregando? Su obediencia, estaba rindiendo una obediencia al 200% a Abraham. Frente a esa entrega de todo corazón, en absoluto de parte de Abraham, el Señor le dice, ahora sé que me amas más que cualquier otra cosa en este mundo. Ya conozco que temes a Dios, lo estoy parafraseando. Dios le está diciendo, ahora sé que me amas a mí más que cualquier otra cosa en este mundo. Lo estás demostrando. Y es otra de las cosas que a mí me sorprende de Abraham. Sí, había cruzado una línea idolátrica, había llegado a idolatrar a su hijo, pero su comunión con el Señor era tal que era capaz de corregir inmediatamente. Apenas entendió lo que Dios le señaló, está bien, Señor, tú tienes razón, crucé la línea, perdóname, Señor. Pero si el costo de eso es sacrificar a mi hijo, lo hago. ¿Por qué? Por amor a ti. Yo me pregunto, ¿habrá algún padre acá que hará alguna corrección en su propia idolatría de sus hijos? No lo sé. Eso te corresponde a ti ya como padre. Pero esto significa el temor de Dios. Ello no significa que Dios en ese instante quiso averiguar si Abraham lo amaba, porque Dios estaba mirando el corazón de Abraham, siempre lo vio, él sabía cuando cruzó la línea, él sabía cuando su corazón se empezó a inclinar más en amor a su hijo y no hacia Dios. Dios sabía eso. Entonces la prueba no era precisamente para saber si Abraham lo amaba a Dios, no. El Dios omnisciente conoce los corazones de todas las personas sobre esta tierra. Lo que estaba haciendo Dios más bien era hacer pasar a Abraham por este horno de la prueba, de modo que el amor de Abraham hacia Dios pudiera manifestarse, pudiera pulirse y saliera refinado como el oro. Es decir, Dios estaba trabajando sobre ese amor incluso. Por eso es que no es difícil, cuando lo vemos desde esa perspectiva, no es difícil de entender por qué Dios usó a Isaac como medio para alcanzar ese fin. Isaac simplemente fue el instrumento de Dios. Escúchenme por favor, si Dios no hubiera intervenido la vida de Abraham en este punto, sin duda Abraham habría alcanzado a amar a su hijo más que cualquier otra persona en esta vida, inclusive a Dios. Si Dios no hubiera intervenido, porque el amor de Abraham, mientras fue creciendo Isaac, se fue haciendo más fuerte y más enfocado en su hijo. Por eso Dios interviene. Acá hay que poner un punto final a esto. Abraham, si va a ser el gran patriarca, su fe todavía no ha sido refinada. Hay que trabajar esto. Y lo desafía con esta prueba, ¿no? Entonces tenía que ver con el amor supremo hacia Dios. El amor supremo hacia Dios tiene que ser así. No lo podemos compartir con nadie, incluyendo nuestros hijos, incluyendo nuestros cónyuges. La segunda gran lección que aprendemos de aquí es que si Abraham no hubiera sido confrontado con Dios, mis hermanos, si Dios no hubiera puesto a Abraham en esa disyuntiva de elegir entre su hijo y la obediencia a Dios, entonces Abraham no se habría dado cuenta de que su amor por Isaac empezaba a transformarse en una idolatría. La semana pasada, mis hermanos, estaba oyendo el testimonio de un pastor amigo. Estábamos en una reunión de todos los pastores en Lima y este pastor nos contaba que él y su esposa anhelaron tanto tener un hijo que oraron mucho y fueron, dice, años de esperar y orar y pedírselo al Señor hasta que Dios los bendijo y les dio un niño. Y él nos contaba que tal fue su expectativa por la llegada de ese hijo, y tal fue su expectativa y el amor con que recibieron a ese niño, que sin percibirlo, dijo él, sin percibirlo, su esposa y él dieron un giro en toda su vida, y toda su vida como pastores se enfocó en ese bebé. Ese bebé se transformó en su mundo, en su eje de vida.
Entonces el niño enfermó. Y se fueron meses, madrugada tras madrugada, levantarse temprano para ir al hospital, chequeo, análisis y chequeo y el tratamiento, y nada era resultado, y el niño seguía agravándose. Y llegó a un punto crítico el niño, 6 meses de edad, a un punto crítico. Los médicos ya le dijeron, deben prepararse, ¿no? Este pastor, aquella madrugada, nos dice, bajó a la sala de su casa, se postró, lloró delante del Señor y clamó delante del Señor, pero entendió que él había cruzado una línea, que de pronto ese hijo era toda la expectativa de ellos y se transformó en el eje de su existencia. Entonces le pide perdón a Dios ahí postrado y le dice literalmente al Señor, Señor, te damos gracias por este niño, gracias por los 6 meses que nos los has dado de vida. Gracias por habernos regalado este hijo, pero es tuyo. Es tuyo, Señor, te pertenece a ti, así que tú haz lo que quieras con él. Solo dame una palabra que me fortalezca y me ayude a enfrentar este momento. Solo le pidió eso y Dios se la dio inmediatamente. A este pastor le pasó exactamente lo que a Abraham. Puso su esperanza, toda su esperanza de vida la puso sobre ese hijo. Hasta que Dios le pidió ese hijo para recordarle que no puede haber 2 dioses reinando sobre su corazón. Solo puede haber un solo reinado. Cuando este pastor lo entendió y volvió a colocar a Cristo como el eje central de su vida, de su esperanza, de todos sus afectos, entonces Dios sanó al niño. Ese niño ahora es un joven, por supuesto, sirviendo al Señor junto con sus padres. Mis hermanos, Abraham hizo ese viaje solo al monte Moriah y lo hizo solo después de haber pasado por toda esta experiencia con el Señor sobre esa montaña. Al descender él con su hijo, Abraham ya no fue el mismo definitivamente. Y me refiero que no fue el mismo en su amor por su hijo. A partir de ese instante, Abraham pudo amar a Isaac, su hijo, de la manera correcta, en la medida correcta y de una manera sabia. El resto de su vida con Isaac fue así. Dios corrigió eso en la vida de Abraham. El trayecto espantoso de Abraham de su vida al monte Moriah, esa fue la última etapa en el largo viaje en que Dios fue transformando la vida de un hombre común y corriente de Ur de los Caldeos a uno de los personajes más destacados en la historia. Más de la mitad de los seres humanos consideran a Abraham como el padre espiritual de sus vidas. Pero eso no hubiera sucedido, mis hermanos, si Dios no hubiese primero destruido el altar que él había construido en su corazón para su hijo. Si Dios no hubiera intervenido, Abraham se hubiera perdido en la idolatría. Pero Abraham entendió, descendió con la lección aprendida y amando a su hijo de manera correcta, de manera prudente y de manera sabia. Ese incidente, mis hermanos, para terminar, no termina ahí. Este incidente entre Abraham e Isaac apunta a una historia mayor que a Abraham ni siquiera se le cruzó por la mente y no podía saberla. Al menos no lo iba a ver en su época. La pregunta es, ¿por qué se había salvado Isaac? Porque los pecados de Abraham, de toda su familia, seguían ahí, del propio Isaac. Cuando Abraham tomó aquel cordero y lo sacrificó, aquel reemplazo que trajo Dios por su hijo, no, la sangre de ese cordero no borró el pecado ni de Abraham, ni de su hijo, ni de su familia. Sus pecados seguían allí. Eso solamente era, mis hermanos, el preámbulo de una historia mucho más poderosa y mayor de la que estamos leyendo ahí en Génesis capítulo 22. Porque escúcheme, muchos años después, en aquellas mismas montañas, otro primogénito fue sujeto a un madero para morir por todos y cada uno de nosotros. Ahí en el monte Calvario, cuando el Hijo amado de Dios exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? No hubo ni siquiera una sola voz en el cielo que anunciara la liberación de Jesús.
La ejecución corrió. En lugar de eso, Dios Padre pagó el precio por nuestros pecados en silencio. ¿Por qué? Porque el verdadero sustituto del hijo de Abraham fue el unigénito Hijo de Dios, Jesús, que murió para pagar nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando el apóstol Pablo entendió la dimensión de la historia de Isaac, comprendió la historia de Abraham y de Isaac, entonces él deliberadamente aplicó sobre la persona de Jesús el lenguaje propio de esa experiencia. Cuando les escribe a los Romanos, capítulo 8, verso 32, por eso dice Pablo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿A cuáles todas cosas se refiere el apóstol Pablo acá? A la salvación, mis hermanos. En Cristo tenemos salvación, tenemos adopción, tenemos justificación, tenemos santificación, tenemos vida eterna. Todo eso en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, si no te has dado cuenta hasta aquí, aquí está la respuesta práctica a nuestras idolatrías. Acá está la respuesta práctica a nuestros Isaacs. A todos nuestros Isaacs en sentido general. A todos los Isaacs en nuestra vida, que desde un punto de vista espiritual no conviene que conservemos, no conviene que inclinemos el corazón hacia ellos. Dios vio el sacrificio de Abraham y dijo: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único, aquel que amas, tu único hijo. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, cuando volvemos a ver la cruz del Calvario, podemos decirle a Dios: ahora conocemos cuánto nos amas, porque no nos has negado a tu único y amado Hijo Jesucristo, que por amor a nosotros se encarnó. Oh, mis hermanos, ¿no les parece esto algo grandioso? Es algo tan inmenso que nuestra mente consciente no alcanza a entender la magnitud de esa entrega. Al final podemos nosotros descansar nuestros corazones sobre esa obra y no sobre personas, no sobre hijos, no sobre alguna situación. Todo nuestro ser puede descansar en esta obra perfecta, maravillosa del Señor. Jesús, hermanos, Cristo Jesús es el único que hace esta historia de Isaac y Abraham tenga sentido. Jesús le da sentido, porque la única manera en que Dios puede ser justo al mismo tiempo y ser justificador, es decir, ser justo, exigir el pago por la deuda del pecado nuestro, y al mismo tiempo ser justificador, el que se ofrece para salvarnos por gracia, hermanos, nuestras vidas por eso descansan sobre una obra maravillosa. Recuerde que otro padre, mis hermanos, después de Abraham, muchísimos, miles de años después, otro padre subió al monte llamado Calvario con su primogénito y lo ofreció allí por todos nosotros, Cristo Jesús. ¿No es maravillosa esa obra? ¿No es maravillosa esa obra, mis hermanos? Gracias, Jesús, dígale.